etcétera, ¿no? Explique el matiz que da a involucionistas. ¿Por qué son involucionistas? ¿Porque no están con la Constitución? ¿Porque no les gusta la Constitución? ¿Por qué? Bueno, fíjese que quien goza de unos privilegios propios del régimen anterior no tiene ningún interés en que se extiendan derechos constitucionales. De hecho, desde el año 78 no hemos visto evolucionar los derechos de los militares, tampoco los de los guardias civiles. Hay un inmovilismo absoluto y cualquier partido que ha propuesto avanzar en ese sentido se ha encontrado con la oposición frontal del ejército. Ahora nos planteamos que los guardias civiles, perdone que le diga, pero nosotros representamos a 1 de cada 3 guardias civiles. Hemos salido a la calle reclamando derechos constitucionales, nada más. Y ellos han conseguido, a través de presionar al Ministro de Defensa, que nos abran 2 expedientes que nos puede suponer la expulsión del cuerpo o incluso un consejo de guerra si la Fiscalía Militar considera que hay delito de sedición. Y por otra parte, a un destacado representante del asociacionismo en las Fuerzas Armadas, que es el brigada Jorge Bravo, de la Asociación Unificada de Militares Españoles, coincidiendo en el tiempo, el que intervino en nuestro acto está ahora mismo en cárcel, privado de libertad en Colmenar Viejo, en un centro disciplinario de las Fuerzas Armadas. Nosotros entendemos ¿Usted lo interpreta como una medida claramente de una represalia de eso? Yo creo que es un hecho objetivo que no admite ninguna interpretación, es lo que hay. Pero yo creo, y vuelvo, que ahora que va a haber un antes y un después, en mi opinión, si se sabe entender con la sentencia del Tribunal Europeo. Es que lo que nos está diciendo es que la Guardia Civil no es una fuerza armada. Es que realmente nos viene a decir que la Guardia Civil es un cuerpo de seguridad. Desde ese momento hay que tener en cuenta que cualquier sanción que se aplicara a un Guardia Civil aplicando el régimen en su naturaleza de fuerza armada, por la propia interpretación del artículo 96, el artículo 10.2 de la Constitución, la obligatoriedad que tienen los poderes públicos de interpretar los derechos conforme a los tratados internacionales sobre la materia, o ya propiamente como derecho interno, que es el Convenio Europeo de Derechos Humanos, eso implica que cualquier sanción, en mi opinión, es claramente recurrible. Es más, yo creo que no van a atreverse a aplicar ese tipo de sanciones disciplinarias militares cuando sea por la acción de un guardia civil en sus funciones propiamente de protección de la seguridad pública, de defensa de los ciudadanos, o sea, en su naturaleza del día a día. Yo ahí creo que hay una vía jurídica de defensa bastante acentuada y que se puede profundizar. Don Miquel, ¿están ustedes ahora más enfadados que cuando salieron a la manifestación? Pues nosotros tenemos la obligación y la responsabilidad de gestionar la protesta y no podemos permitirnos lujos de enfadarnos, sino que hay que tener la sangre fría y estar templados frente a un órdago del gobierno, una política represiva forzada por las Fuerzas Armadas que nosotros no podemos aceptar. Que el gobierno está haciendo una política represiva con ustedes porque está sometiéndose el gobierno a lo que dicen los generales de la Guardia Civil. Los generales del Ejército de Tierra, que es mucho peor. Es mucho peor porque nosotros no pertenecemos al Ejército de Tierra desde la aprobación de la Constitución. Bueno, no lo digo yo, lo publica El País. Lo publica el periódico El País, pero además es que los indicios, ya he dicho antes, la recolocación del ministro Alonso diciendo que primero no ve ilícito y después que sí, pues así nos lo indica. Nosotros enfadados, estamos muy decepcionados con el gobierno. ¿Por qué? Mire, en el año 2002 el Partido Socialista aprobó una proposición de ley, que eso ya indica una voluntad política muy clara, reguladora del asociacionismo profesional. No fue aprobada ya que la mayoría absoluta del Partido Popular consiguió paralizarla con una diferencia de 45 escaños, de 45 votos, ¿verdad? Desde el año 2002, estamos a principios del 2007, ellos llevan prácticamente 3 años de legislatura y los derechos de asociación profesional de los guardias civiles siguen sin reconocerse. ¿Y a qué lo achaca eso? Creo que tenemos mucho derecho a sentirnos ampliamente defraudados y lo achaco al inmovilismo de la cúpula militar y a la resistencia a la propia institución. Pero no es una interpretación mía. Un diputado del Partido Popular, que era portavoz de la Comisión de Interior, el señor Ángel Martínez San Juan, lo apuntó en diciembre, no de este año pasado, sino del anterior, donde en una proposición no de ley instaba al gobierno a cumplir su programa electoral, que es muy paradójico, porque cuando uno está en el gobierno no hace proposiciones no de ley, hace proyectos de ley. Sí, yo creo que en cierto modo quizá el retraso nadie lo puede negar, pero el anteproyecto de ley yo creo que da el paso suficiente como para cubrir buena parte de los puestos en el programa electoral. Es cierto que en relación a la regulación del asociacionismo profesional hay que haber algunas dudas de interpretación.
en mi opinión, una asociación profesional una manera de no llamarle sindicato a lo que realmente es un sindicato. Pero vuelvo a lo mismo. Desde la Constitución, el 28.2, establece la posibilidad, que no obligatoriedad, de limitar o efectuar el derecho de sindicación para aquellas fuerzas o cuerpos armados, de los institutos armados, o bien aquellos que estén sometidos a disciplina militar. Pero vuelvo a lo mismo, una interpretación conforme a la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos implica que no estamos ante un cuerpo a esos efectos que tenga que estar sometido a la disciplina militar. Por lo tanto, yo creo que a partir de ahí se está abriendo la puerta, a partir de esta sentencia, que para mí es muy importante, se está abriendo la puerta a la posibilidad de, llamémosle asociaciones profesionales o llamémosle sindicatos, pero realmente la posibilidad de la sindicación dentro de la Guardia Civil, igual que existe, o en los mismos términos que puede existir con la Policía Nacional. El problema en esta cuestión radica en que hay quien opina que el otorgar derechos a los guardias civiles es desmilitarizar. Y nosotros creemos que desmilitarizar es una cosa y reconocer derechos constitucionales es otra muy distinta, que además es justo, dignifica la profesión y es de justicia, porque nadie puede entender que unos funcionarios de policía tienen ninguna excepción, ¿no? Efectivamente, O sea, pero solamente ustedes también quieren limitaciones, desmilitarizarse, ¿no? bueno, nosotros no podemos renunciar nunca a una cuestión ideológica de la que estamos convencidos y que creemos que sería lo mejor para la seguridad pública, ya no le digo la Guardia Civil, que es que los cuerpos de seguridad, las fuerzas y cuerpos de seguridad sean civiles. Así lo entienden la mayoría de las democracias del mundo. Y que el hecho de que alguien me plantee que hay excepciones, le diré, efectivamente son excepciones. En Europa son 5 excepciones. 5 excepciones. ¿Qué son? Pues Francia, Francia, Portugal, Holanda, Italia y España. Si quiere le hago toda la lista contraria de la Unión Europea, que no tienen cuerpos militares y que no quieren trabajar con cuerpos militares. Por eso ahora se ha creado esto que se llama la Gendarmería Europea, para unirse en la adversidad, porque se teme la desaparición de los cuerpos militares que realicen funciones de policía. Y por cierto, tengo que decir, y perdónenme un momentito, los cuerpos que he citado antes, la Gendarmería francesa o los Carabinieri, forman parte de las Fuerzas Armadas. Forman parte de las Fuerzas Armadas. Esa es la diferencia radical con la Guardia Civil, que nosotros no formamos parte de las Fuerzas Armadas por una decisión de las Cortes Constitucionales. De la propia Constitución, el artículo 8 que no la incluye dentro de la Fuerza Armada. Esto se puede entender, claro, desde una visión histórica podemos explicar el ser, ¿no? Ahora, el deber ser yo creo que está manifiestamente claro, y creo que todavía está más claro el deber ser después de esta sentencia. Y yo creo que el Gobierno ha reaccionado lento y ahora rápido. Me explico. Yo sé que esto lo tengo que explicar, ¿no? Lento en el sentido de que ha tardado desde 2 años y medio aproximadamente desde que gana las elecciones. Ahora rápido en el sentido de que una sentencia del Tribunal Europeo, el anteproyecto está sobre la mesa en dos meses. Yo creo que lo ha forzado realmente el Tribunal Europeo a que exista este anteproyecto, que además incluye, por ejemplo, algo que sí lo considero muy importante, que es que el inicio del procedimiento sancionador en los casos de privación de libertad tiene que venir por parte del Ministerio del Interior. Por lo tanto, si no estoy equivocado, esa fase de instrucción tiene que venir por parte del Ministerio del Interior, está privando al Ministerio de la Defensa, con que al final le sigue quedando la última competencia, la capacidad de iniciar el procedimiento, ¿no? Creo que eso también es un paso importante. Brevísimamente, porque tenemos muy poco tiempo. Quiero saber 2 cosas. Una, ¿creen ustedes que va a haber una ley que reconozca estas reclamaciones que tienen ustedes pendientes antes de que acabe la legislatura? Bueno, yo creo que si no se hace por trámite de urgencia es muy difícil que con lo que queda de legislatura, y teniendo en cuenta que hay que enviar los proyectos a informe previo de los órganos consultivos que establece la legislación, creo que es prácticamente imposible, y de ahí la decepción enorme de los guardias civiles y de ahí nuestra necesidad de forzar que el Gobierno lo haga por trámite de urgencia, y creo que además habría en ese sentido voluntad política del resto de grupos con representación en la Cámara. Nosotros no vemos otra salida a esta cuestión porque nuestra asociación, los guardias civiles en general, no van a dejar de reclamar sus derechos constitucionales, o sea, que no la desmilitarización, sino sus derechos constitucionales. ¿Podemos volver a ver manifestaciones como la del día 20? Sí, bueno, yo dije ya en mi intervención el día 20 que no vamos a dar pasos atrás, que el Gobierno tiene que cumplir su programa electoral y que
y que no hay otra salida, no vamos a renunciar a nada, desde luego. La cuestión salarial, ustedes se quejan de que cobran menos, corríjame, que la policía municipal, cobran menos que las policías autonómicas. Bastante menos. No sé si cobran menos también que la policía nacional. Algo, un poquito menos basado en los complementos de productividad. Pero ¿Eso por qué es? Muy poco ¿Porque menos. son ustedes mucho? ¿Porque históricamente se les ha considerado como los abnegados y los sufridores de los servicios de los cuerpos de seguridad? ¿Por qué? Bueno, porque cuando uno no tiene posibilidades de negociar sus condiciones de trabajo, habitualmente el patrón no trata de cuidarlo más, ¿no? Sencillamente... ¿Y tiene arreglo eso? El arreglo pasa por el reconocimiento de las asociaciones profesionales, de un consejo paritario donde haya representantes de los trabajadores y de la administración. En fin, oiga, los derechos de los trabajadores está todo escrito en los últimos 2 siglos, ¿verdad? Entonces, nosotros no pedimos nada que no tengan los demás. Ojo, no pedimos privilegios, no pedimos privilegios. Pedimos cosas que en todo caso haría que los guardias civiles estuvieran más motivados, estarían más satisfechos y creo que serían mucho más eficaces. Hay quien plantea desde la propia institución que los guardias civiles cuanto peor estén y cuanto menos derechos tengan, más eficaces son, y eso me parece a mí que nadie eso no puede defenderlo nadie con parámetros de lógica. Esos otros asuntos de subida salarial son, digamos, más fáciles de arreglar, simplemente la voluntad política. La voluntad política, ¿no? Y en relación a la primera de las preguntas, yo creo que solo si se tramita por vía de urgencia, todavía queda pendiente un informe del Consejo General del Poder Judicial, un informe del Consejo de Estado. Después la tramitación parlamentaria, solo por vía de urgencia, y siempre que la legislatura cubriera su periodo normal, estaría en la posibilidad de que se aprobara en esta legislatura. En caso de que cualquiera de todas estas piezas del puzzle fallara, no habría posibilidad de que se aprobara antes del fin de año, que realmente la legislatura, como mucho, concluye en diciembre de este año. Tenemos que terminar. Le quería decir, si usted, no sé a qué ministro del Gobierno quiere usted dirigirse, si en al de Interior, al de Defensa, a los dos, tuviera la oportunidad de decirle sus 2 ideas clave, ¿cuáles son? Mire, yo creo que el ministro del Interior debe escuchar las voces de los 3.000 guardias civiles que nos manifestamos de uniforme en la Plaza Mayor el día 20. No lo hicimos ni porque somos ingratos con el gobierno, ni porque ese día no teníamos nada que hacer. Sabíamos que nos la estábamos jugando, pero no habíamos visto otra salida. Entonces yo pido que se nos trate igual que se trata a la Policía Nacional. De hecho, yo no me he entrevistado jamás, ni mi antecesor en el cargo jamás hemos sido recibidos por un ministro del Interior, y sin embargo sí reciben al secretario general del sindicato mayoritario de la policía, ¿verdad? Entonces yo solo pediría que no nos traten diferente a como tratan a nuestros homólogos del Cuerpo Nacional de Policía. Y desde aquí creo que la única forma de solucionar esta situación, que solo se puede hacer más gorda y empeorar, es sentarse a una mesa a hablar con una gente, la de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, que ha demostrado muchas veces que es razonable, que pide cosas lógicas y que solo sale a la calle cuando no se le deja otra salida, que es lo que hemos hecho. ¿Y a los ciudadanos que pueden estar sorprendidos por esa imagen de ver a guardias civiles manifestándose? Miren, nosotros hicimos lo que hicimos habiéndolo meditado profundamente y basados en la desesperación del que siempre es muy bien valorado en las encuestas, el que siempre se le promete muchas cosas y al final no se cumple. Y que me gustaría que la gente se pusiera en nuestro pellejo por un momento, porque todo el mundo simpatiza con nuestras reivindicaciones y con nuestro trabajo, pero al final siempre somos la cenicienta de los cuerpos de seguridad de España. Acabamos. ¿Cuánto cobra un guardia civil normal? Pues un guardia civil normal puede sin cobrar cargos, sin rangos, sí, unos 1.000 euros, ¿verdad? 1.000 euros al mes. Sí. Don Miquel Perpiñán, muchísimas gracias, muy amable por venir, que tengan suerte en esa lucha que están llevando y ha sido un placer contar con su presencia, máxime viniendo usted como viene de Palma de Mallorca hasta Madrid. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, ha sido un placer. Miguel Agudo Zamora, muchísimas gracias. Muchas Usted ha venido gracias. desde Córdoba, hasta un poco más cerca, pero bueno, muchísimas gracias en cualquier caso también por venir aquí al debate. Yo espero que todo este debate sirva para que la Constitución sepa introducirse en algunos lugares y alumbrarla, algunos lugares que todavía están un poco oscuros. Faltos de ella. Muchísimas gracias a los dos, a ustedes gracias por estar ahí. Si quieren nos vemos el próximo día con otro tema de debate, con otros 2 invitados, como siempre aquí en CNN Plus. Hasta la próxima.